¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. A ver, ¿se puede? Sí me escuchan, ¿no? Ya. Listo, muy bien. Disculpen la demora, tuve un inconveniente al llegar a casa, pero ya estamos listos para poder realizar más bien a continuación nuestro primer repaso, o mejor dicho, nuestra ya segundo reforzamiento. Y por otro lado, pues, vamos a ir teniendo en cuenta la revisión de los últimos temas que hemos estado viendo, sobre todo hasta desarrollo humano, porque ya lo de autoconocimiento lo hemos visto recién, pues, ¿no? Pero al menos los primeros temas en lo que concierne en esta segunda parte, una revisión muy puntual para poder luego pasar al desarrollo de nuestro material práctico. Muy bien, para lo cual entonces vamos a continuación pues ya a revisarlo, ¿no? Muy bien, ya estamos compartiendo entonces pantalla, decíamos, y vamos a ir revisando ya perdón, la parte del repaso de los conceptos más importantes de lo que hemos estado viendo. Y vamos a empezar a continuación con lo que concierne hacia procesos afectivos. Recuerden que aquí vamos a tener en cuenta los conceptos o las palabras clave. Y es que cuando hablamos acerca de la afectividad, nos referimos a un proceso de carácter psicológico, subjetivo, en el que vamos a experimentar aspectos agradables o desagradables, y van a verse expresados a través de la alegría, la tristeza, el enojo, entre otras. Y es aquí donde vamos a empezar entonces presentando a continuación acerca de los sentimientos. Y es que cuando hablamos acerca de los sentimientos, nos referimos hacia aquella experiencia que nosotros tenemos de larga duración y de baja intensidad. Y es que cuando hablamos acerca de los sentimientos, nos referimos sobre todo a condiciones en las que vamos a llegar a presentarnos sobre todo un valor por las actividades o por lo que llegamos a presentar hacia otras personas. Entonces, de tal manera que cuando hablamos acerca de esto, proviene de una evaluación que nosotros realizamos. Como por ejemplo, al momento de llegar a interactuar con otras personas, evaluamos cómo son, si son sinceras, son dinámicas, son personas que tienden a preocuparse por otras personas, y todo eso es lo que se llega a presentar como una experiencia interna, una experiencia subjetiva. Eso van a llegar a ser los sentimientos. Pero por otro lado, también las emociones son más bien de corta duración, pero de alta intensidad, como la ira, como la alegría, como la tristeza, que nos lleva necesariamente hacia cambios fisiológicos. Entonces, de esa manera, hablar acerca de las emociones es referirnos a aquello que nos impulsa hacia una meta o hacia un fin. Y esa es la parte psicofisiológica. Por otro lado, cuando hablamos acerca de presentar una finalidad adaptativa, significa que las emociones van a permitirnos ajustar a nuevas situaciones, como por ejemplo el miedo nos permite afrontar una situación de riesgo al momento de llegar a experimentar tristeza, nos permite aceptar las pérdidas y las emociones son aquellas que nos van a permitir entonces adaptarnos. Eso es lo que refiere desde la perspectiva de Charles Darwin. En los principales componentes, el componente subjetivo de las emociones corresponde hacia ser consciente de lo que estamos experimentando. Entonces, al darnos cuenta acerca de qué es lo que estamos experimentando, alegría, tristeza o incluso qué lo desencadena, ser consciente acerca de ello es referirnos hacia el componente subjetivo. Por supuesto. En el componente conductual hace referencia ahora a las manifestaciones observables. Una persona que está alegre o enojada va a tender a responder mediante gestos, mediante movimientos, el tono de voz, fluidez al hablar, y todo eso a lo que se conoce con el nombre de paralenguaje corresponde hacia el componente conductual. En el ámbito fisiológico hace referencia ahora hacia los cambios biológicos que vamos a tener, ya que cuando hablamos acerca de los sentimientos como alta intensidad, entonces estos implican cambios biológicos, aceleración cardíaca, vacío en el estómago, sudoración en las manos, eso es justamente lo que nos va a caracterizar. En el ámbito neurofisiológico, otra condición muy importante es que tenemos dos estructuras principales, una a nivel subcortical y otra a nivel cortical. A nivel subcortical se refiere al sistema límbico y aquí encontramos a dos principales elementos, la amígdala cerebral y el hipotálamo. Si hablamos acerca de la amígdala cerebral,
Nos referimos entonces a la estructura que regularía nuestras respuestas fisiológicas, como por ejemplo la ira, el enojo, el miedo. De eso tiene que ver entonces también la amígdala cerebral. La amígdala, además, entonces es la que llega a ser, recordemos, la base biológica de la memoria emotiva, donde se van a encontrar almacenadas también este tipo de respuestas, ¿no? Afectivas. El hipotálamo, por su parte, va a ser la estructura biológica por la cual nosotros vamos a llegar a estimular o activar al simpático y al parasimpático. Si hablamos acerca del simpático y el parasimpático, tiene un valor muy significativo. Claro, ¿no? Entonces, el hipotálamo controla así la actividad del sistema nervioso autónomo, el sistema simpático y parasimpático también estaría participando en la par hacia el sistema endocrino. Todo esto es a nivel subcortical. Pero por otro lado, también participan neurotransmisores como la norepinefrina, la serotonina y GABA al momento de nosotros presentar cambios biológicos. Pero la parte más compleja y más sofisticada del sistema nervioso que nos permite controlar las emociones va a corresponder a la corteza prefrontal, la misma que se estaría desarrollando a partir de la adultez temprana en adelante. Y eso es justo lo que se va a ir presentando. Entonces, el córtex prefrontal tiene un valor altamente significativo. El córtex prefrontal viene a ser la corteza y esta corteza cerebral va a ser la que nos va a permitir adaptarnos hacia nuevas situaciones. Bien, entonces el córtex prefrontal tiene un valor altamente significativo para eso. Muy bien. En el ámbito de la cognición y la emoción, por otro lado, nos damos cuenta de que esto es lo que nos permite llegar a comprender por qué nos emocionamos o qué lo provoca. Y es ahí donde nos damos cuenta sobre la propuesta de Lazarus. Este es el personaje más representativo. En la teoría cognitiva de las emociones, Richard Lazarus sugiere que las emociones nacen a partir de una doble evaluación. Nos referimos a una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Una evaluación primaria se refiere hacia el nivel de amenaza. El nivel de amenaza se refiere hacia el hecho en el cual nosotros podemos o puede estar en peligro nuestra integridad. Si es que llega a peligrar nuestro estado de bienestar, ese es el nivel de amenaza. En cambio, la capacidad de afronte está asociado hacia los recursos que nosotros podemos utilizar para poder así llegar entonces hacia la característica, pues, ¿no? De utilizar nuestros propios recursos para afrontar nuestros miedos, temores, entre otros. Entonces, este va a llegar a ser entonces un punto clave, ¿no? La evaluación secundaria entonces viene a ser la capacidad de afronte, los recursos con los cuales contamos para poder enfrentar lo sucedido, y eso sería la autoeficacia. En los tipos de emoción nos damos cuenta que encontramos ahora a Paul Ekman. Cuando hablamos acerca de Paul Ekman, va a llegar a ser ahora el personaje que va a llegar a generar un estudio acerca de las emociones básicas o primarias y las emociones sociales o secundarias. Así, las emociones básicas o primarias van a ser aquellas que van a ser de naturaleza innata, como el enojo, el miedo, la sorpresa, el asco, la alegría, los cuales pueden llegar a manifestarse incluso eh, en personas ciegas y sordas de nacimiento, por lo cual se consideró que estos serían universales. En cambio, las emociones sociales o secundarias son aquellas que estarían surgiendo a partir del medio cultural o sociocultural, como por ejemplo la vergüenza, la culpa, el orgullo, los celos, van a llegar a ser aprendidos desde el punto de vista de Paul Ekman y por lo tanto van a estar dependiendo de la cultura. ¿Bien? Los estados de ánimo corresponden más bien a lo que nosotros experimentamos en algún momento determinado, como por ejemplo al momento de enterarnos del fallecimiento de un ser querido o probablemente cuando nos damos cuenta que el proyecto que nosotros estábamos elaborando va a tomar más tiempo del que pensábamos. Entonces, disminuye nuestro estado de energía. Es el estado de ánimo, el cual, por cierto, también va a estar íntimamente relacionado hacia las condiciones de bienestar y malestar. Entonces, los estados de ánimo tienen un valor muy significativo, claro, porque de eso se va a llegar a tratar, estados de ánimo. Cuando hablamos más bien ahora acerca de las pasiones,
Las pasiones tienen un sentido bastante particular. Las pasiones comparten ahora la intensidad de una emoción, interpretando así subjetivamente las diferentes situaciones que se experimentan. Es aquí donde las pasiones van a ser experiencias de larga duración, pero de alta intensidad. Como por ejemplo, cuando nos referimos acerca de, por ejemplo, en este caso, ¿no? A altas pasiones como salvar una vida, lo que puede presentar un profesional también en su carrera, probablemente también incluso las personas que llegan a dedicarse a la investigación. Las bajas pasiones más bien son aquellas que están orientadas hacia el impulso, el deseo, y por otro lado puede gobernar la voluntad de las personas. Aquí, por ejemplo, nos encontramos a los vicios como el alcohol, las drogas o incluso también las obsesiones. Las personas que en algún momento llegan a obsesionarse entonces por alguien, ahí encontramos también dentro de este campo a las pasiones. Bien, entonces es ahí donde lo presentamos, ¿no? Por otro lado, también vamos ahora a referirnos, vamos a nuestra siguiente sección, donde habíamos tomado en cuenta las principales referencias en cuanto hacia la motivación, ¿no? La afectividad y la motivación van de la mano, puesto que al momento en el que nosotros llegamos a presentar, por ejemplo, un buen estado de ánimo, bueno, pues eso nos ayuda, eso nos favorece, eso nos predispone para poder nosotros llegar a motivarnos también a realizar tal o cual actividad. Entonces, la motivación tiene un valor altamente significativo de esa manera. La motivación es un proceso que impulsa la conducta hacia una meta o hacia un fin. Y es aquí donde nos damos cuenta acerca de ello, factores motivacionales. ¿Bien? Entonces, ¿qué factores van a participar al momento de motivarnos? ¿Qué encontramos? Tenemos factor biológico, tenemos el factor conductual, factor cognitivo, factor afectivo y el factor ético. En este caso, en breves términos, nos damos cuenta de que el factor motivacional ligado a lo biológico se refiere a mantener un equilibrio. El equilibrio se ve reflejado como cuando nosotros llegamos a mantener un buen estado de alimentación, sueño y actividad física. Eso nos mantiene motivados. A nivel conductual se refiere a los incentivos, como por ejemplo cómo nos premiamos o reconocemos nuestra labor luego de haber realizado tal o cual actividad. Eso es a nivel conductual. A nivel cognitivo es donde encontramos ahora la parte de los pensamientos, las ideas, las expectativas y todo ello, ¿no? A nivel cognitivo se refiere a los proyectos que nosotros hacemos a largo plazo. A nivel afectivo corresponde más bien ahora hacia los deseos, las pasiones, las emociones, los sentimientos. Y la afectividad está íntimamente ligada hacia ello. Los procesos afectivos, entonces, tiene que ver también con el control de las emociones o el control de los impulsos. A nivel ético, por otro lado, nos referimos ahora acerca de qué nos motiva el poder llegar a presentar un comportamiento basado en valores y el compromiso. Si no nos comprometemos a desarrollar un programa de estudio, a hacer una secuencia de este tipo de expresión, finalmente entonces termina llegando a generar un atraso, digamos, a nuestro desenvolvimiento, a nuestro desempeño. Muy bien, en el ciclo de la motivación nos damos cuenta de que toda actividad motivacional parte, en primer lugar, de el estado motivante. Y es que cuando hablamos acerca de un estado motivante, se refiere justamente hacia este campo. El estado motivante hace alusión o hace referencia hacia el estado en el cual nos encontramos en un estado de necesidad, como por ejemplo un desequilibrio energético, psicológico, como hambre, sentir hambre, por ejemplo. Nos permite luego hacer cosas, conducta motivada. Al momento de llegar a sentir hambre, nos preparamos, decíamos, una ensalada de frutas. Muy bien, eso va a ser la conducta motivada. Una vez que llegamos a satisfacerla, entonces llegamos a nuestro estado de equilibrio o estado de homeostasis. Esto es a lo que se le va a llamar el estado de equilibrio biológico o psicológico. Claro. Pero la motivación tiende a renovarse, por lo tanto, entonces vuelve a empezar el proceso. Luego de unas horas, volveremos a sentir hambre. Luego de unas horas, volveremos a
llegar también a elegir y a decidir. Y bueno, a partir de eso, a raíz de eso, es donde viene ahora así el ciclo de la motivación. Bien, entonces hacia eso nos referimos. Por otro lado, cuando hablamos acerca del ciclo de la motivación, nos referimos sobre todo a continuación pues a un proceso nuevo, ¿no? De adaptación y los cambios que vamos teniendo. Entonces, en el ciclo de la motivación nos damos cuenta de ello. Las necesidades, por otro lado, va a llegar a ser aquello que nos impulsa y es el punto de partida del proceso motivacional que acabamos de describir. Siendo así este punto de partida, entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Bueno, pues las necesidades pueden ser biológicas o pueden ser psicológicas. Las necesidades que pueden llegar a ser biológicas van a ser aquellas que son de naturaleza innata, y aquí nos encontramos con las necesidades que pueden ser reguladoras y las no reguladoras. Las necesidades reguladoras y las necesidades, dijimos, no reguladoras. Así, las necesidades reguladoras se refiere a aquellas que van a mantener nuestro equilibrio biológico o la homeostasis, como el hambre o la sed. Se les llama también primarias porque de no satisfacerlas peligra la salud o la vida. En cambio, las no reguladoras, que también son biológicas, no mantienen un equilibrio. Por tanto, estas van a llegar a verse reflejadas en cuanto al sexo o la agresión. Necesidades entonces que serían biológicas y las biológicas reguladoras y las no reguladoras. Las necesidades, por otro lado, psicológicas, más bien son aprendidas. Estas pueden ser personales o psicosociales. Necesidades personales o psicosociales. Si nos referimos a las necesidades personales, estas van a llegar a ser de sociabilidad, competencia y determinación. Aquí nos damos cuenta que las necesidades pueden ser de sentirse aceptado por un grupo. En el caso de la sociabilidad, es la necesidad de comunicarse con otros. Corresponde además a la necesidad de comunicarse, dijimos, con otros. La necesidad de competencia es la necesidad de autoeficacia. Y la autoeficacia se refiere a la necesidad de sentirse capaz. Es la necesidad de sentirse capaz. Y la necesidad de determinación, que es la necesidad de elegir por uno mismo. Eh, Como por ejemplo elegir la carrera, elegir la ropa que llevamos puesta, a eso se refiere. En cuanto a las necesidades psicosociales, tenemos necesidad de logro, afiliación y poder. La necesidad de logro orientado hacia alcanzar metas y objetivos, como en su caso ingresar a la universidad. Afiliación se refiere a intimar con personas más cercanas, ya no es solamente comunicarse con otras personas, sino formar parte de la historia de ellas, y por lo tanto hablamos acerca de amar y sentirse amado. Y la necesidad de poder, que hace referencia a la necesidad de dominio o controlar, como lo que puede llegar a estar presentando alguien que va a lo mejor a las Fuerzas Armadas, probablemente, o a la policía, también necesidad de poder. Bien, las necesidades son los que impulsan y rigen nuestro comportamiento. Pero por otro lado, también tenemos tipo de motivación, los cuales la motivación intrínseca se caracteriza porque los motivos parten del propio sujeto, parten del propio individuo. Como por ejemplo, si es que nos referimos, en una motivación intrínseca, si es que nos referimos en este caso hacia lo que nos motiva vienen a ser los intereses, nuestros gustos, nuestras preferencias. Lo que nos motiva probablemente puede llegar a ser también um, la curiosidad, la necesidad del conocimiento. Pero si los motivos vienen de afuera, entonces nos referimos a una motivación extrínseca, como por ejemplo los incentivos. Aquí nos estamos refiriendo, si hablamos de incentivos, de incentivos, nos referimos, por ejemplo, a los premios, los valores, los reconocimientos sociales, el aplauso. Nos podemos estar refiriendo también acerca de el reconocimiento que podemos llegar a tener en el entorno de alguna manera, los likes que alguien puede recibir al momento de postear algo en el Facebook.
Entonces, eso se convierte en un motivador extrínseco. ¿Por qué? Porque proviene de afuera. Esto es justamente lo que suelen valorar los conductistas cuando hablamos acerca de reforzamiento o, por otro lado, también acerca de evitar el, de evitar el castigo, ¿bien? Como parte de ello. Pero en la teoría de la motivación tenemos una de las principales que sería la del psicoanálisis. Sigmund Freud consideraba que lo que puede motivar el comportamiento pueden llegar a ser los impulsos reprimidos. El eros, el instinto de vida, nos lleva hacia beber, a comer, a dormir, y el tánatos nos impulsa hacia la destrucción, la ira, la destrucción. Y eso es lo que va a llegar a también pues a caracterizar, ¿no?, el comportamiento de los individuos, de los sujetos. Desde el punto de vista psicoanalítico, el conjunto de recuerdos y deseos reprimidos se conoce como complejos. Los complejos son finalmente ello, un conjunto de recuerdos y deseos reprimidos, que también impulsarían el comportamiento, dijimos, de naturaleza inconsciente. En la teoría conductista, consideran más bien que lo que motiva van a llegar a ser los llamados reforzadores, como por ejemplo si hablamos acerca de un pequeño que recibe un carrito por haber llegado a participar en un concurso, a lo mejor en el colegio. Entonces, la manera de poder motivar al pequeño fue a través de un premio, ¿no?, que le podría llegar a dar hacia todos aquellos que estarían participando. Entonces, eso estaría motivando de esa manera también el comportamiento. Eso implicaría la motivación del comportamiento. ¿Bien? Pero por otro lado, la teoría humanista de Abraham Maslow es el que llega a señalar una jerarquía de necesidades por las cuales va a comenzar a llegar a darse de manera ascendente, ¿sí? Partimos entonces de esta manera de una necesidad fisiológica, que es la necesidad de hambre, la necesidad de sed, y que es la base de las necesidades. Sobre la base de estas necesidades, luego van a comenzar a ascender. Entonces buscamos satisfacer primero el hambre y la sed para luego satisfacer la seguridad, la protección o el cuidado. Como por ejemplo, y tener un techo donde dormir, ropa que ponernos, eso es necesidad de seguridad. Luego tenemos la necesidad de pertenencia, que es la necesidad de formar parte de la historia de otros, amar y sentir amados por otras personas. Es aquí con lo cual nosotros nos relacionamos, por ejemplo, con la familia o con la pareja. La necesidad de reconocimiento es la necesidad de sentirnos aprobados por otras personas. Reconocerse también significa sentirse valioso. Reconocerse también significa sentirse valioso. Y eso es de lo que también podemos llegar a referir, ¿no?, la forma como nos manifestamos así. En la autorrealización es la necesidad de sentir el bienestar de nuestra propia existencia. Es cuando llegamos a lograr el nivel más alto del potencial humano. A eso se refiere, ¿no? Entonces, esto implicaría a partir de ello una necesidad eh, potencial, ¿no?, de manifestar nuestro potencial humano. Y desde el punto de vista de Maslow, así nos damos cuenta que las necesidades se buscan satisfacer, van a llegar a darse de manera ascendente, pero mientras más cercana a la base se encuentren las necesidades, van a llegar a ser también, por otro lado, más intensas. Como por ejemplo, entonces, de esta manera, entre llegar a satisfacer el hambre y terminar una carrera, necesitamos primero satisfacer el hambre. Las necesidades básicas van a llegar a ser principales, primeras en satisfacer, y luego otras que tengan que ver con un carácter más de tipo social. ¿Bien? Por lo tanto, entonces, mientras más cercana la base esté en las necesidades, se volverán mucho más intensas. ¿Bien? De esa manera, ¿no? Ahora, por otro lado, estas expresiones que nosotros tenemos pueden llegar a mostrarse también de carácter aprendido, como a través de, vamos a ver, el enfoque conductista. Las emociones también podrían llegar a ser aprendidas, claro, como por ejemplo las fobias, los miedos irracionales que podamos llegar a tener también en algún momento determinado. Entonces es ahí donde nosotros llegamos a expresarlo de esa manera. Si hablamos acerca de un enfoque de naturaleza conductista, tenemos que el aprendizaje se da a través de un producto. Claro, ¿qué significa? Los conductistas consideran que el aprendizaje es el resultado de la experiencia. Eso es lo que va a llegar a ser ahora el aprendizaje, un resultado de la experiencia.
Entonces, de esta manera, ¿qué significa? Que al momento de llegar a presentarse el aprendizaje, entonces se va a llegar a dar a partir de ello. Estímulo-respuesta, ¿verdad? Producto de la experiencia. En el modelo que utilizan los conductistas es el ER, todo estímulo genera una respuesta. Pero los conductistas solo le dan valor a aquello que es observable, medible y cuantificable, decíamos. Claro, ¿por qué? Porque no se puede ver lo que está dentro de la mente del sujeto. Como por ejemplo, no podríamos considerar que parte del aprendizaje tiene que ver con la imaginación. ¿Por qué? Porque no se puede ver lo que alguien está imaginando. Entonces, los conductistas son bastante radicales al considerar que solo se puede considerar aprendizaje aquello que es observable, medible y tiene estas cualidades. Por otro lado, bajo la perspectiva del condicionamiento clásico o condicionamiento respondiente, vamos a encontrarnos que Iván Pavlov llegó a establecer el principio de la asociación de estímulos, claro, en donde al momento de relacionar un estímulo con otro, se genera una respuesta aprendida. Las respuestas fisiológicas, las respuestas fisiológicas van a llegar a presentarse entonces de esta manera al momento de llegar a responder de manera biológica frente a un estímulo determinado, frente a un estímulo determinado. A eso se refiere. Cuando esto ocurre, entonces es allí donde nosotros llegamos a presentar esta condición. En el condicionamiento clásico, la respuesta fisiológica se da frente a un estímulo que originalmente no lo provocaba. Para Pavlov eso se debería a una asociación, la cual se da en este experimento que él realizó. Al someter al perrito a experimento, recordemos que lo priva de alimento. Y al momento de privarlo de alimento, le presenta primero la comida, dijimos, y el animalito saliva automáticamente. Eso no es aprendido, solo sería una respuesta innata frente a un estímulo natural. Por otro lado, luego presentó el sonido de una campana y el perrito solo presentó atención o movimiento hacia el sonido. En un tercer momento se presenta la campana más la comida y sucede que el animalito saliva frente a la presencia de la comida, así esté sonando la campana. Pero en un cuarto y último momento, basta con que suene solo la campana y el perrito va a llegar a salivar. Significa que el perrito ahora ya está condicionado. Entonces, de esta manera, Pablo consideró que la comida inicialmente correspondería a un estímulo incondicionado, ya que éste estaría llegando a generar una respuesta innata, y esto estaría dándose de esa manera. Entonces un estímulo incondicionado generaría una respuesta de la misma naturaleza, incondicionada. La campana inicialmente es neutra porque no genera todavía la salivación, solo una respuesta de orientación. La campana más la comida se convierte en un estímulo neutro más un estímulo incondicionado, y eso corresponderá a una asociación de estímulos. Por otro lado, si hablamos ahora acerca de la salivación, esto se convertirá en una respuesta incondicionada. La campana, por otro lado, se convierte en un estímulo condicionado, y esto que genera una respuesta de salivación, lo cual será una respuesta condicionada. Finalmente, esta respuesta condicionada es la que va a ser la respuesta aprendida. Recordemos que las conductas aprendidas por condicionamiento clásico van a ser fisiológicas, van a ser biológicas. Bien, de esa manera. A diferencia del condicionamiento clásico, Skinner consideró que más bien el aprendizaje dependerá de la consecuencia de la conducta. Como por ejemplo, al experimentar con ratas, descubrió que al momento de llegar a darle comida al roedor, este repetía la conducta de pisar una palanca. Pero si llegaba a mordisquear la caja, entonces Skinner le pasaba corriente y la rata dejaba de mordisquear. Entonces, dependiendo de la consecuencia que tenga un comportamiento, este aumentará la probabilidad de que se pueda llegar a dar o disminuya. A la primera se le llamará reforzamiento y a la segunda se le llamará castigo. Entonces, siendo así, él plantea el modelo de la triple relación de contingencia. La triple relación de contingencia corresponde al estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo consecuente. De ser así, el estímulo discriminativo corresponde hacia el momento o el aspecto previo, la condición previa.
para que se pueda llegar a dar un comportamiento. Entonces, de esta manera, tenemos que el estímulo discriminativo va a ser el hecho de que la mamá de Camilita le dice que luego de jugar guarde sus juguetes donde corresponde. En la respuesta operante, Camilita, luego de jugar, coloca sus juguetes en el lugar donde corresponde. Bien, acto seguido, mamá le regala a Camilita una paleta y la felicita, haciendo precisamente esto último que la pequeña tienda a volver a repetir el mismo comportamiento, ¿sí? Frente a un estímulo discriminativo. Frente a un estímulo discriminativo. Entonces, el estímulo discriminativo va a llegar a presentarse bajo esas características. Por otro lado, en la triple relación en los principios del condicionamiento operante, tenemos el reforzamiento, el castigo y la extinción. Todo reforzamiento aumenta la probabilidad de que una conducta se vuelva a llegar a dar. Todo castigo disminuye. Entonces, si se quiere que una conducta se siga manteniendo, utilizamos reforzamiento. Será positivo o negativo. Un reforzamiento será positivo cuando luego de emitida la conducta se presenta un estímulo que sea agradable, como por ejemplo felicitaciones, un estímulo favorable o agradable, ¿no? Felicitar al niño, guardar sus juguetes. Entonces, eso es lo que lo va a llegar a caracterizar. Sí, de eso se trata. Reforzamiento positivo. En un reforzamiento negativo es más bien cuando se quita o se retira algo que llega a ser desagradable o aversivo. Entonces, el niño que hace su tarea le llegan a dar una hoja de coloreo que a él le encanta, eso sería reforzamiento positivo. Por otro lado, a los niños que llegan a terminar su tarea ya no tienen que limpiar el salón, eso sería reforzamiento negativo. En ambos casos, la conducta aumenta, en el primero porque se presenta algo agradable y en el segundo porque se les quitaría algo desagradable, que vendría a ser el tener que limpiar. Bien, en el caso del castigo puede ser positivo o negativo también. El castigo positivo ocurre cuando se presenta un estímulo desagradable, como por ejemplo golpes, gritos o choques eléctricos. En cambio, el castigo negativo es cuando se retira algo que es agradable. En este caso nos referimos, por ejemplo, al momento en el cual eh, un pequeño, un salón lo dejan sin recreo por haber gritado. Entonces, eso es un castigo negativo, le quitan aquello que les gusta, a lo cual también se le llama costo de respuesta. Ahora, recordemos también que el castigo negativo ocurre cuando se retira algo que es agradable, pero esto que se retira, que es agradable, no refuerza ninguna conducta. No tiene que reforzar, recordemos, ninguna conducta. Como por ejemplo, entonces, el pequeño que llega tarde de jugar pelota y mamá no le da mazamorra morada. La mazamorra no refuerza ningún comportamiento. Entonces, eso es castigo negativo. Eso es todo. En el caso de la extinción, ocurre que se retira también, pero ahora una conducta va decayendo porque se retira el reforzador que mantiene la conducta. Claro, ¿no? La conducta va decayendo porque se retira el reforzador que mantiene la conducta. Esa es la extinción. Entonces, de ser así, de darse de esta manera, en el caso de la extinción va decayendo el comportamiento, por supuesto. Esa es la extinción. Pero es porque ahora se retira el reforzador que mantiene una conducta. En este caso, a eso entonces es a lo que nos referimos cuando nos referimos o cuando tomamos en cuenta la extinción. La conducta así desaparece. Bien, entonces, si hablamos acerca de la extinción, cuando hablamos acerca de la extinción, vamos a tener en cuenta este valor significativo. Muy bien, eso es en el caso de la extinción. Una conducta entonces decae paulatinamente hasta lograr eliminarse, ¿no? O retirarse. Entonces, en este caso, por ejemplo, si un niño llega a ser muy bromista y todos los compañeros llegan a reírse, sucede que mientras se refuerza el comportamiento, la conducta se mantiene. Pero cuando retiran el reforzador, que sería la aprobación de los compañeros, entonces la conducta comienza a decaer hasta que desaparece. A eso es a lo que le llamaríamos extinción. Entonces, no hay que confundir la extinción con el castigo negativo. ¿Bien? Muy bien. Por otro lado, también encontramos el aprendizaje, pero desde la perspectiva del cognitivismo. Esta es otra disposición en donde nosotros, al momento de llegar a aprender,
Ahora, ¿de qué va a depender? Va a depender de cómo nuestra mente trabaja, cómo nuestra mente asocia, cómo nuestra mente llega a construir diversas representaciones. Entonces ahí tenemos al aprendizaje cognitivo. Los cognitivistas se desarrollan sobre todo hacia la década de los años 60 en Estados Unidos con el desarrollo de la era computacional. Y es por eso que se llegó a considerar que nuestro cerebro trabajaría muy parecido, trabajaría análogamente a como lo hace un ordenador, como lo hace una computadora. El enfoque cognitivista llega a considerar entonces eso como parte del procesamiento de la información. El aprendizaje entonces se vuelve un proceso pero interno. Para los cognitivistas, el aprendizaje, dijimos, es un proceso interno, en donde lo que hacemos es llegar a procesar información, asociamos, relacionamos, inferimos, deducimos, comparamos, y el resultado es finalmente lo que nosotros respondemos o construimos. Por eso es que el término del constructivismo es muy familiar cuando hablamos acerca del aprendizaje de esta manera. Entonces, el aprendizaje como un proceso se va a llegar a entender como aquella forma de aprendizaje donde nosotros llegamos a presentar una actividad o un proceso interno de procesamientos, donde el modelo ahora será el EOR, claro, ¿no? El EOR significa estímulo, organismo, respuesta. Este modelo nos indica de que cuando recibimos la información del entorno, nuestra mente, que sería el elemento organismo, es la que contiene a los llamados procesos mediadores. ¿Y estos qué bienes van a ser? Los procesos mentales cognitivos, como hablamos acerca de el pensamiento, la memoria, la imaginación y en general la inteligencia. Entonces, todo ello es a lo que se hace alusión. Muy bien, los procesos mediadores son también llamados constructos hipotéticos, es decir, representaciones teóricas, porque no se pueden llegar a captar o registrar directamente. Bien, entonces de esta manera, ¿cómo se explica el aprendizaje cognitivo? Bueno, pues uno de los principales modelos va a ser el modelo del procesamiento de la información o también conocido como la TPI, por la teoría del procesamiento de la información. Según la TPI, nos indica que al momento de llegar a aprender, eso va a depender ahora del procesamiento que nosotros llevamos a cabo. Y bueno, pues no, siendo así, este modelo entonces sigue los patrones del paradigma llamado computacional, donde la mente funciona como un ordenador. El sujeto tiene la capacidad para poder recoger información del medio, procesarla y tomar decisiones también según sea pertinente. Sus primeros estudios se fundamentan en la teoría del multialmacén de Atkinson y Shiffrin, el cual además explica cómo la información se recibe y se procesa a nivel de memoria y cómo se va transfiriendo también, por cierto, la información. Entonces, cuando nuestra mente llega a procesar información, de ir pasando de repetir y repetir sin sentido hasta llegar a un nivel más complejo y más elevado de información, eso es a lo que se va a llegar a estar refiriendo. Entonces, el modelo del procesamiento de la información va a tener un valor muy significativo, en el cual nosotros va a depender de cómo procesamos, el nivel de procesamiento que tengamos, de eso dependerá nuestro aprendizaje en sí. En el aprendizaje por insights tenemos ahora a Kohler, y Kohler señala que en el aprendizaje por insights el todo es más que la suma de sus partes. Como por ejemplo en este caso, al momento de aprender, lo que hacemos es formar organizaciones. Lo que hacemos es formar organizaciones. Entonces, eso es justamente lo que estamos presentando. Bien. Por ese lado, entonces, hablar acerca de los monitos que estamos viendo en este caso, Kohler llegó a considerar que al momento de asociarlos o relacionar los elementos que están cerca, podemos llegar finalmente a construir nuevas representaciones. Hacen insights cuando los monitos llegaron a asociar las cajas y luego descubrieron la conexión para alcanzar los plátanos. Ese descubrimiento se le llama aprendizaje por comprensión súbita. El aprendizaje por comprensión súbita, eso es justamente el insight. Entonces, si el maestro le deja algunos acertijos a sus estudiantes para que ellos puedan llegar a relacionar, puedan juntar los elementos
y dar con una solución, entonces está aplicando el aprendizaje por insight. Y el aprendizaje por insight, entonces, tiene un valor muy significativo para todo esto que estamos refiriendo. Bien, entonces, la teoría del aprendizaje de Kohler va a llegar a conocerse como la teoría del insight, ¿no? Donde el cual señala que la solución de problemas está relacionado a la estructura perceptual de la situación que presenta el sujeto, descubriendo así nuevas organizaciones. ¿Bien? Entonces, esto justamente es lo que se va a llegar a presentar, ¿no? El aprendizaje por insight. En el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, nos damos cuenta que en el aprendizaje por descubrimiento de Brunner hace alusión hacia el hecho en el cual se presenta un aprendizaje por descubrimiento, pero esto se da por investigación, donde el método que él valora es el método inductivo, donde aprender es aprender inductivamente, yendo así de lo particular hacia lo general. Esto significa entonces que vamos de ejemplos, situaciones o casos particulares hacia poder comprender leyes, teorías o incluso conceptos. Al momento de presentar entonces esta manera de aprendizaje, es eso a lo que se le va a llamar aprendizaje por descubrimiento. Bien, entonces, en este caso, Brunner considera que el aprendizaje implica un proceso de investigación. Desde la perspectiva de Ausubel, en el aprendizaje significativo, es la experiencia ahora de relacionar un conocimiento nuevo con un conocimiento previo, es decir, el nuevo conocimiento se incluye en los llamados saberes previos. Claro, ¿no? Ese es el aprendizaje significativo, donde el nuevo conocimiento se incluye en los saberes previos. Sobre la base de ello, entonces, se llega a utilizar estrategias como la conocida lluvia de ideas, al momento en el cual el maestro le pide a los estudiantes qué es lo que ellos conocen sobre lo que es la fotosíntesis o una idea general de lo que entienden por fotosíntesis. Lo que está haciendo es llegar a utilizar este recurso. Entonces, al momento de considerar este recurso de activar los saberes previos, luego él introducirá así al nuevo conocimiento. Así es como llegará a introducir al nuevo conocimiento. Bien. En el aprendizaje observacional de Albert Bandura, el aprendizaje se produce más bien por imitación de modelos. Llegamos a observar un modelo, atendemos, retenemos y luego reproducimos lo aprendido. La retroalimentación corresponde cuando nuestro comportamiento notamos que se asemeja mucho a la del modelo y por lo tanto eso motiva el comportamiento, por eso se llama retroalimentación. Cuando notamos que nuestro accionar se asemeja mucho a la del modelo, entonces aumenta la probabilidad de que se siga dando. Bien, por esa razón entonces es donde nos encontramos con esta característica. En el aprendizaje metacognitivo de Flavel, nos damos cuenta a continuación de que se refiere ahora a la capacidad de evaluación y regulación de los propios procesos y productos cognitivos, como por ejemplo a qué se refiere ser consciente de cómo aprendemos. Cada quien es capaz de poder llegar a descubrir cómo procesa mejor la información y de ser así, allí es donde nos encontramos con el aprendizaje metacognitivo. Ser consciente de lo que procesa nuestra mente, a eso se va a referir. Bien, aprender significa que aprendemos acerca de nosotros mismos. Aquí empleamos estrategias como la planificación, supervisión y evaluación, antes, durante y después. En el antes uno planifica el horario, las horas de estudio, mejor dicho, la tarea que se va a dar y por otro lado la estrategia para aprender. En la supervisión es el durante la actividad. Una vez que ya tenemos planificado qué vamos a hacer y en qué momento aplicarlo, ahora lo llevamos a la práctica. Al momento de ejecutarlo, al momento de llevarlo a la práctica, es ahí donde se presentará ahora la supervisión. La supervisión entonces tiene que ver ahora dentro de este campo, donde consiste en verificar la cantidad y la calidad en el avance del aprendizaje, detectar los factores que potencian o interfieren también en el aprendizaje, ¿no? Existir deficiencias en el proceso de aprendizaje, se deberá también regresar a la planificación. En cuanto a la evaluación, consiste en comparar los resultados obtenidos con los objetivos de aprendizaje planificados inicialmente.
Entonces es ahí donde se presentaría la estrategia. Pero, por otro lado, si hablamos acerca de un aprendizaje autorregulado va a estar íntimamente ligado hacia lo siguiente. Un aprendizaje autorregulado corresponde hacia ser capaz de poder llegar a establecer no solamente la metacognición, sino también la automotivación y el autocontrol emocional. Si juntamos si juntamos y unimos a la metacognición, si agregamos a la metacognición la capacidad para podernos impulsar nosotros mismos a poder aprender y también controlar nuestras emociones cuando nos frustramos al no alcanzar lo que esperamos en algún momento dado, entonces ahora estamos frente al aprendizaje autorregulado. Recordemos que el aprendizaje autorregulado es la integración de la metacognición más la motivación y la afectividad. Bien, de esa manera. En el aprendizaje cooperativo, Johnson y Johnson le dan sumo valor ahora a poder llegar a interactuar a nivel social con otras personas. El aprendizaje cooperativo corresponde hacia el momento en el cual nosotros nos relacionamos con el entorno. El aprendizaje cooperativo tiene ahora ese valor. Al momento de relacionarnos o de interactuar, el aprendizaje cooperativo va a llegar a centrarse entonces a la forma como nos relacionamos con el entorno social. Por lo tanto, compartimos con otros individuos, donde aprender significa el hecho de poder llevar a cabo una redirección. Una redirección de lo que van a llegar a ser entonces nuestras metas y objetivos comunes. El aprendizaje cooperativo se caracteriza porque cada integrante del grupo tiene un rol y además se enfocan hacia fines comunes. Bien, eso sería el aprendizaje cooperativo, en donde se le da un fuerte valor a la actividad que nosotros realizamos. Bien, por otro lado, otro de nuestros temas que habíamos revisado también corresponde ahora, dejamos ahí el aprendizaje y nos vamos ahora hacia lo concerniente a desarrollo humano. Claro, ¿no? En nuestro tema de desarrollo humano vamos a encontrarnos ahora con el siguiente aspecto. El tema de desarrollo humano va a estar enfocado hacia el hecho en el cual se presenta un estudio desarrollado por una rama de la psicología pura llamada psicología evolutiva o psicología del desarrollo. En la psicología evolutiva o psicología del desarrollo, eh, es aquella en la cual ahora plantea lo siguiente, ¿no? Considera de que el desarrollo humano viene a ser un proceso de cambios y de estabilidad que se va a llegar a mostrar de manera física, de manera psicológica también, y esto va a ser expresado de manera cualitativa y cuantitativa, que atravesamos finalmente a lo largo de nuestro ciclo de la vida. Claro, entonces el desarrollo humano va a ser eso, es un proceso de cambios y estabilidad. No solamente cambiamos, sino mantenemos estable también ciertos cambios. Pero van a aparecer ciertos factores, claro, como por ejemplo el factor biológico. El factor biológico en el desarrollo humano tiene que ver con herencia. La herencia entendida como la transmisión de los caracteres de los progenitores hacia la descendencia a través de los genes. Aquí no solamente nos interesa el aspecto biológico como la herencia únicamente del genotipo y del fenotipo, sino que además la herencia también puede predisponer el desarrollo de aptitudes o capacidades, como para la música, como para los números, como para el canto, el deporte, y también nos puede predisponer también hacia trastornos como la depresión, como la ansiedad, como el alcohol, las drogas. Entonces, si nosotros llegamos a presentar una tendencia hereditaria, eso predispone nuestro comportamiento. Y eso se llama herencia. Pero por otro lado, también tenemos lo congénito. Lo congénito se refiere a aquello que nosotros adquirimos durante el proceso de gestación. Claro, son eventos que se presentan desde la fecundación hasta el momento del parto. Como por ejemplo, si la madre llega a consumir alcohol o drogas durante la gestación, el pequeño puede presentar alteraciones, a lo que se le llaman factores teratógenos. Los factores teratógenos o teratogénicos van a llegar a ser aquellas sustancias o incluso enfermedades que pueden propiciar o generar alguna malformación.
generando así anomalías cromosómicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de lo congénito, tiene un valor altamente significativo. Lo congénito tiene entonces esta forma de expresión. Por otro lado, también aparece la maduración como parte de un factor biológico. Vamos a ir cambiando de manera progresiva, por ejemplo, desde la cabeza hacia los pies, a lo que se le llama principio cefalocaudal. El desarrollo se va dando de tener control de la cabeza, tener control del tronco y tener control de las piernas. Por eso es que finalmente caminamos y es recién al año, año 3 meses. Durante todo ese proceso hemos pasado por un proceso de maduración. Entonces, la maduración son cambios internos que se van dando de arriba hacia abajo, pero también podemos presentar cambios que se van a llegar a dar de adentro hacia afuera, de lo más cercano al tronco hacia lo más alejado del tronco. Y esto corresponde hacia el principio próximo distal. El crecimiento ocurre desde el interior hacia el exterior, es decir, desde lo más cercano al tronco hacia lo más alejado del tronco. De esta manera, lo último que nosotros hacemos es llegar a escribir. Claro, porque las manos y los dedos viene a ser la parte última de lo que podríamos estar presentando. Entonces, el principio próximo distal tiene que ver con estas características, presentadas sobre todo así y de esta manera. En cuanto a la maduración, tiene ese valor. Por otro lado, si hablamos acerca del factor social, el factor social tiene que ver ahora con un factor aprendizaje, donde nosotros llegamos a estar impactados en nuestro desarrollo según el proceso de socialización, como por ejemplo la familia, las funciones de la familia y sobre todo los estilos de crianza. Porque como recordaremos, los estilos de crianza son aquellos que van a ir moldeando también nuestra personalidad. Entonces, de eso se trata cuando hablamos acerca del factor psicosocial. Y es eso a lo que nos referimos con respecto hacia el factor psicosocial. Muy bien. Entonces, ahí es donde participan, dijimos, de forma relevante y de manera significativa, pues, ¿no? Claro. En el factor personal, por otro lado, corresponde más bien al conjunto de experiencias de las cuales cada uno vive de manera independiente, como por ejemplo nos toca vivir tal vez el fallecimiento de un ser querido o la separación de los padres, el bullying o incluso la violencia sexual. De darse esto, son eventos o episodios que no están programados, pero sin embargo suceden o nos tocan vivir en algún momento y que esto puede llegar a ser también impactante para el desarrollo de nuestra personalidad. Sí, eso va a llegar a presentarse en cuanto al factor personal. De esa manera, sobre todo, también significativa. Bien, como parte entonces del factor personal. Etapas del desarrollo. En las etapas tenemos la etapa prenatal y la etapa postnatal. La etapa prenatal se refiere antes del nacimiento y por lo tanto corresponde a todo el proceso de gestación, el cual dura entre 36 y 40 semanas. En la etapa prenatal vamos a encontrar periodos del desarrollo. De esta manera entonces nos damos cuenta acerca de lo siguiente. Cuando hablamos acerca del periodo cigótico, es donde se forma el huevo cigoto y luego este se implanta en el útero. Ujú. Además que durante este primer periodo de la etapa prenatal se van a llegar a formar las capas germinales, como el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Capas que más adelante darán origen a los órganos y sistemas. En el periodo embrional es donde se produce la organogénesis, es decir, la formación de los órganos y sistemas. Y aquí se estaría dando el periodo crítico. Aquí se estaría presentando el denominado periodo crítico. Claro, ¿no? Entonces ahí donde nos encontramos con estas características o periodo crítico, ¿ya? Periodo embrional. Periodo crítico porque, como ya sabemos, los agentes teratógenos pueden participar aquí y por lo tanto generar alteraciones o malformaciones.
El periodo fetal corresponde más bien desde la octava o novena semana hasta el nacimiento. Es aquí donde nos damos cuenta acerca de esto. El periodo fetal va a corresponder ahora hacia el hecho mediante el cual vamos a presentar el proceso de maduración. ¿Por qué? Porque ya se formaron los órganos y sistemas. Ahora lo que falta solamente es el hecho de poder llegar a madurar, ¿no? O sea, van cambiando. Entonces el periodo fetal, perdón, va a estar enfocado hacia el hecho de poder llegar a madurar los órganos y sistemas que ya se formaron. En la etapa postnatal empezamos ahora con la infancia, de 0 a 3 años. Durante esta etapa, luego del nacimiento, el individuo va a llegar a presentar cambios físicos, como por ejemplo el desarrollo o manifestación de actos reflejos. En este caso nos referimos, por ejemplo, al reflejo de búsqueda. Cuando se llega a presentar el pezón de mamá cerca de los labios o la mejilla del pequeño, entonces se presenta el reflejo de búsqueda. En un reflejo de búsqueda es donde se va a llegar a dar esto, ¿no? El movimiento que se va a llegar a tener. En el reflejo de succión, o también llamado reflejo de Osar, es más bien ahora cuando el pequeño comienza a succionar la leche materna o incluso succiona su dedo. Estos reflejos, recordemos, van a llegar a ser manifestaciones del desarrollo neurológico. En el reflejo de prensión, por otro lado, o reflejo palmar, es cuando el pequeño abre y cierra las manitos. Cuando siente algo en la palma de su mano, cierra haciendo un puño. Eso se llama reflejo de prensión. También tenemos el reflejo de cuello tónico, el cual al estar boca arriba el pequeño llega a voltear la cabeza y levantar un brazo, asumiendo así la posición de esgrimista. Recordemos que se le llama así esgrimista porque tiene la posición muy semejante a los esgrimistas al momento de combatir. En el caso de Babinski se refiere a la de la planta del pie, donde al momento de rozar la planta del pie, el pequeño arquea el pie y mete los deditos. En el reflejo de Moro corresponde hacia estímulos, un estímulo de alta intensidad como el cerrarse una puerta o tal vez un grito, un sonido fuerte, una sirena de bomberos. El pequeñito tiende a estirar los brazos, las piernas y echa la cabeza hacia atrás. Eso se conoce como el reflejo de Moro. Eso corresponderá ahora al reflejo de Moro. ¿Bien? Excelente. Por otro lado, en el dominio cognitivo, a nivel sensorio-motriz, recordemos que se presentaría el Piaget y es aquí donde conocemos el mundo que nos rodea a través de los sentidos. Llevamos a la boca las cosas, las manipulamos, lanzamos y ahí se presentan las reacciones circulares, primarias, secundarias y terciarias. Pero el logro más significativo es la permanencia del objeto. Cuando Piaget llegaba a cubrir con una manta un objeto con el cual el niño estaba manipulando, luego este era capaz de poder cubrir o lanzar o cogerlo hacia un lado y poder nuevamente manipularlo. Entonces de darse eso, ahí se presentaría la permanencia del objeto. Entonces, la permanencia del objeto va a tener un valor altamente significativo, ¿sí? Porque correspondería hacia el hecho mediante el cual va a llegar a asumir la existencia de un objeto a pesar de que no lo puede ver. ¿Y por qué sería un logro más significativo? Porque es aquí donde está formando símbolos. Para Piaget, los símbolos vienen a ser la construcción o la elaboración de representaciones. Claro, eso vendría a ser en cuanto a la permanencia del objeto. En el dominio cognitivo nos encontramos con el estadio preoperacional, el cual se va a dar de 2 a 7 años. También tenemos a la imitación diferida y juego simbólico e imitación diferida. En el juego simbólico, recordemos que es aquí donde se van a llegar a, a utilizar objetos que simulan la realidad. Y en la imitación diferida es porque se repite la conducta de un modelo. Claro, ¿no? Ahora, eso no significa que solamente aquí va a ser, ¿no? No, esto se puede llegar a mantener todavía, ¿no? El juego simbólico y la imitación diferida durante todo este estadio. Por otro lado, en el dominio psicosocial surge el apego, que viene a ser el vínculo psicológico entre el infante y la persona que lo cuida. Cuando la persona que lo cuida llega a cubrir o satisfacer las necesidades del infante, entonces éste va a llegar a desarrollar confianza frente al medio, frente a sí mismo, frente al entorno.
Pero si no satisfacen sus necesidades, puede llegar a desarrollar un apego inseguro. ¿Y esto qué es? Desconfianza frente al medio y también hacia sí mismo, ansiedad y desequilibrio. Entonces, el apego va a llegar a darse de esa manera. Apego seguro y un apego inseguro. Bien, como esa forma. Desde el punto de vista también de Eric Erikson, consideraba este neopsicoanalista que van a llegar a darse a lo largo de todas las etapas del desarrollo conflictos, de las cuales se busca que se logre un equilibrio, pero de no darse un equilibrio puede impactar ello en el desarrollo de la personalidad. En este caso nos referimos, por ejemplo, a confianza frente a desconfianza. En este primer conflicto, el pequeño busca que satisfagan sus necesidades, el hambre, la sed o el sueño, la protección o el cuidado. Pero si no satisfacen ello, el pequeño puede desarrollar desconfianza frente al entorno. Necesitan desarrollar ahora un equilibrio entre la confianza y la desconfianza, ¿no? Lo que les permite desarrollar así relaciones íntimas en sí. Autonomía frente a vergüenza y duda es aquí donde más bien el individuo logra una estabilidad. Eso es a lo que se refiere, cómo se logra así una estabilidad. En el caso de la autonomía, corresponde al desarrollo de conductas, entonces, voluntarias, como por ejemplo caminar. El entrenamiento para el control de esfínteres es un paso importante también hacia la autonomía y el autocontrol. Además de que el desarrollo del lenguaje también contribuye hacia autonomía. Entonces, para eso es lo que nos damos cuenta, voluntarias como caminar, el control de los esfínteres, que es dejar el pañal, y el lenguaje, que es cuando empieza a hablar. Entonces, esto precisamente genera mayor autonomía, es decir, lo vuelve más independiente. Pero de no desarrollar esta autonomía, puede desarrollar vergüenza, cree que no podría hacerlo a lo mejor. Entonces comienza a dudar también incluso de sí mismo. Por otro lado, durante la niñez temprana, ahora de 3 a 6 años, estamos ahora en un desarrollo físico como la llamada lateralidad, que significa que el pequeño llega a tener ahora la dominancia hemisférica. Y si hablamos acerca de una dominancia hemisférica, se refiere a poder dominar ya sea la mano derecha o la mano izquierda, eso se llama lateralidad. Y a partir de esto podemos también desarrollar habilidad motriz fina o habilidad motriz gruesa. Si hablamos acerca de una habilidad motriz fina, es poder llegar a manipular elementos, objetos, desarrollamos manos y dedos. Y si hablamos acerca de una habilidad motriz gruesa, se refiere hacia brazos y piernas. En cuanto al desarrollo cognitivo, corresponde hacia el estadio preoperacional de 2 a 7 años. En ese tiempo, el infante no requiere de estímulos sensoriales para actuar o pensar, pues recurre también a lo aprendido. El llamado preoperatorio se le llama así porque ya no necesita de elementos físicos para poder pensar o representarlos, sino que utiliza solamente sus imágenes mentales. Entonces, este individuo, el sujeto, lo que hace ahora es dibujar, por ejemplo, a papá y a mamá. Al dibujar a papá y a mamá, lo que hace es llegar a formar representaciones de ellos. Y esto va a llegar a corresponder entonces de esa manera. Muy bien. El pensamiento entonces simbólico tiene un valor muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser representativo, ¿no? Claro, va a representar entonces de esta manera objetos o elementos cuando ya no necesitamos verlos directamente. ¿Bien? El lenguaje también vendría a ser parte de un pensamiento simbólico. A nivel psicosocial se forma la identidad de género, significa el sentirse varón o sentirse mujer. Claro, llegan a apelar más a la fantasía y la imaginación, por lo que entonces tienden al no conocer las leyes de la naturaleza, tratan de complementarlo eso a través de la fantasía y de la imaginación. Por otro lado, también van formando una imagen de sí mismos, a lo que se le llama autoconcepto. Por eso los mensajes que se le dan a los niños finalmente terminan siendo autorregulados. El niño termina creyendo lo que le digan. ¿Por qué? Porque va a estar íntimamente ligado hacia esta expectativa.
Entonces, el autoconcepto corresponde a la autoimagen, que es lo que la persona ha llegado a construir acerca de sí mismo. Por otro lado, del punto de vista de Erickson, se produce la iniciativa frente a culpa. Iniciativa porque tiene la predisposición de poder empezar algo nuevo, pero lo que empieza puede que no lo termine adecuadamente y por lo tanto tiende a romper las cosas, ¿no? Entonces, iniciativa frente a culpa. Iniciativa frente a culpa. De esta manera, si hablamos acerca de una iniciativa, es emprender situaciones nuevas, pero cuando no sale como espera, entonces desarrollaría la culpa. Bien, iniciativa frente a culpa. Por otro lado, también tenemos ahora en el caso de la niñez intermedia. La niñez intermedia es aquella que se va a llegar a desarrollar ahora de 6 a 12 años. Durante esta etapa es donde el individuo va a presentar cambios físicos, como por ejemplo las niñas presentan el desarrollo mamario, decíamos, por lo cual tienden a usar ya formadores. Se presenta también la acumulación de tejido graso en las caderas, lo cual hace también que se ensanchen. Y comienza a cambiar el cuerpo también de esa forma, ¿no? Aparecería la llamada pubescencia, que son los cambios sexuales secundarios, como el crecimiento del vello púbico, y también pueden llegar a empezar en algunos casos lo que sería la primera menstruación, ¿no? O sea, se da la menarquía. Y al empezar el periodo menstrual ya estaría dándose una manifestación de madurez biológica para poder reproducirse. En el caso de los niños, sus cambios van dándose a través del aumento del tamaño de los testículos. También aumenta el tamaño del pene, comienza la producción de esperma, claro, ¿no? Y aparece también, por otro lado, el vello púbico, facial y axilar. Estos cambios van a permitirle, sobre todo, también ingresar hacia la pubertad. Claro. Entonces, de esta manera, los cambios que se van dando hacia finales de la niñez intermedia van a ir caracterizando este campo. Por otro lado, en el dominio cognitivo, nos damos cuenta también de las operaciones concretas, según Piaget. Y en las operaciones concretas es en donde llegamos a manipular elementos físicos. Clasificamos, seriamos y tendemos a ordenar elementos. En las operaciones concretas se supera el estadio anterior, por lo tanto aquí hay reversibilidad y hay conservación de la materia. Estar en las operaciones concretas es llegar a realizar una operación lógica e inductiva, pero tiene sus limitaciones, claro, como por ejemplo todavía no es capaz de abstraer, todavía no es capaz de poder inferir o deducir de manera compleja. Ujú. Eso se da en las operaciones concretas. En el ámbito psicosocial, por otro lado, se da la laboriosidad frente a la inferioridad. Desde la perspectiva de Erickson, el llegar a ser laborioso significa que busca poner a prueba también sus habilidades. Eso es ser laborioso. Busca ser diligente, quiere realizar múltiples actividades, pero si no lo logra, puede compararse con otros niños y se puede sentir inferior. Cuando se siente que no es apreciado, no es reconocido, también puede llegar a sentirse inferior. Eso corresponde hacia el dominio de carácter psicosocial. Dominio de carácter psicosocial. Bien, bien. Por otro lado, también tenemos a continuación lo correspondiente hacia la etapa donde se producen los cambios que vamos a ir teniendo en cuanto ahora a la adolescencia. Recordemos que la adolescencia es un concepto de naturaleza cultural. ¿Eso qué significa? Que no se va a llegar a presentar en todos en sí, sino que es lo que se asume, lo que se adopta en Occidente. Para otras culturas no existe en sí la adolescencia, sino se lleva a cabo un ritual con el cual se llega a dar la trascendencia de niñez hacia la adultez, como lo que veíamos en el caso del CEPIC o la circuncisión, por ejemplo, ¿no? Que lo realiza la tribu Ukusu en Kenia.
Entonces, esto, por ejemplo, van a llegar a ser manifestaciones de rituales llevadas a cabo por algunas culturas que no adoptan la adolescencia, sino como un rito donde a través de este se llega a vivir ya como adulto o se empieza a vivir como adulto. Bien, entonces de eso se trata, ¿no? La adolescencia entonces va a tener una forma muy peculiar. Para los occidentales, la adolescencia, ser adolescente, es una etapa de transición entre comenzar a dejar de ser niños para ser adultos y es un proceso de aprendizaje y sobre todo también altamente adaptativo. Al margen de las referencias históricas, las edades, las referencias y la variabilidad cultural, en nuestra sociedad el propósito de esta etapa es formar una identidad y prepararse para la vida adulta. Claro. Entonces, es durante esta etapa de la adolescencia donde se busca forjar una identidad. Y una identidad significa saber quiénes somos, saber qué queremos, saber qué deseamos para el futuro. En el ámbito físico, se produciría ya el final de la pubescencia, que sería la pubertad. Los cambios sexuales secundarios previos a la pubertad corresponden al crecimiento del vello púbico, vello axilar, entre otros. Pero ya llegar a la pubertad propiamente dicho es presentar cambios que ellas van a iniciar. Como por ejemplo decíamos en este caso, actúa la FSH, la hormona folículo estimulante. Esta hormona, liberada por la pituitaria, estimula a los ovarios a la producción de óvulos maduros. Al momento de llegar a producirse o liberarse un óvulo maduro, este se destruye, produciendo así un sangrado, lo que se conocerá como la menstruación. Entonces, al darse la primera menstruación, nos referimos a la llamada menarquía. Claro, ¿no? Entonces, cuando los cambios sexuales, también los estrógenos, estimulan el crecimiento de los genitales y el desarrollo de los senos, lo cual también van a llegar a ser otro tipo de hormonas que también impactan en el desarrollo. ¿Ve? Entonces, de esa manera, los cambios que van a ir teniendo ellas se van a ir reflejando de esta manera, ¿no? Cuando hablamos acerca de ellas. Muy bien. Por otro lado, en el caso de los varones vamos a ir presentando cambios como la LH o la hormona luteinizante. Esta también se libera a nivel de la pituitaria y esta estimula a los testículos hacia la producción de espermatozoides maduros. Claro. Entonces, es ahí donde nos encontramos con esta predisposición, ¿no? Varones. Los espermatozoides maduros, precisamente, es como lo que estamos viendo. En el dominio cognitivo, vamos a tener en cuenta ahora acerca del estadio de las operaciones formales. Desde los 12 años en adelante, vamos a tener en cuenta ahora el hecho mediante el cual vamos a presentar esto, ¿no? El pensamiento lógico. El individuo es capaz de realizar inferencias, es decir, razonamientos, y es capaz de poder llegar a presentar también situaciones hipotéticas o probabilísticas. Entonces, el adolescente podría ser capaz de poder llegar a señalar qué probabilidad es que ocurra esto o aquello o lo otro. Eso sería un pensamiento probabilístico. El pensamiento lógico tiene que ver con el uso de un razonamiento, ¿no? La estructura con la cual nosotros dirigimos también parte de nuestro actuar. Entonces, de eso se trata cuando hablamos acerca del pensamiento lógico. Por otro lado, también tenemos el razonamiento hipotético deductivo. En el pensamiento o razonamiento hipotético deductivo es cuando somos capaces de poder elaborar hipótesis, poder llegar a deducirlos y llegar a conclusiones. El razonamiento así hipotético deductivo entonces va a tener ese valor. En el razonamiento hipotético deductivo se formula una hipótesis, pero luego se deduce un hecho que se pueda confirmar de manera experimental. Entonces, ese es el razonamiento hipotético deductivo. En el llamado lenguaje metafórico o lenguaje simbólico, es el tipo de lenguaje donde más bien se va a llegar a formar, se va a llegar a elaborar interpretaciones, como por ejemplo el momento de leer un texto filosófico, como por ejemplo el momento de leer, dijimos, un texto filosófico.
al momento de llegar a leer refranes, al momento de leer un poema, estamos llegando a utilizar representaciones. Entonces, al momento de llevar a cabo esto, es a lo que se le llama lenguaje metafórico o simbólico en sí. Por otro lado, también tenemos hacia el egocentrismo racional. Al momento de referirnos ahora hacia el egocentrismo racional, nos damos cuenta ahora de David Elkind. Desde el punto de vista de David Elkind, el adolescente todavía no se aleja del egocentrismo y presenta una audiencia imaginaria. En una audiencia imaginaria, el individuo llega a formar una imagen de estar acompañado. La audiencia imaginaria, mejor dicho, es la idea de creer que lo están viendo, lo están observando a cada momento. La idea de creer que es sentirse observado, eso es la audiencia imaginaria. Entonces, es la suposición de que los demás lo están observando precisamente a él o de manera constante, lo cual entonces explica por qué el adolescente también se preocupa mucho por su apariencia. Claro, ¿no? Al momento de creer que lo están viendo, lo están observando, se preocupa bastante por su atuendo, su peinado, su peso, el vestir, entre otros. Pudiendo entonces, si esto llega a ser muy pronunciado, la persona se preocupa demasiado por esto, finalmente estaría presentando así autoestima en casos, perdón, dificultades en la autoestima, complicaciones patológicas. En la fábula personal es cuando el adolescente más bien tiende a creer sentirse invulnerable y por lo tanto cometer ciertas imprudencias o riesgos innecesarios. Claro, ¿no? Esa es la fábula personal. En la fábula personal, el adolescente puede tomar riesgos, lo cual, por cierto, estaría muy fuertemente relacionado como cuando se llega a tener algún primer encuentro sexual. Creer entonces que la primera vez o el primer encuentro sexual que tenga, pues ella no va a salir embarazada, ¿no? Entonces, el llegar a creer eso es parte de su fábula personal, creyendo en que en verdad no podría llegar a sucederle eso a él. ¿Bien? De esa manera. Por otro lado, en el ámbito psicosocial tenemos en cuenta la labilidad emocional, donde los adolescentes tienden a cambiar o a variar sus estados afectivos, tienden a mostrarse a lo mejor en algún momento, tienden a mostrarse en algún momento más calmados, pero también por otro lado pueden reaccionar de manera irritable, de manera irascible, luego se les pasa, se resiente y bueno, presentan cambios de esa naturaleza. La afectividad sexualizada es que aparece el vínculo de la amistad, pero también el gusto y la atracción, lo cual hace que se formen los primeros encuentros amorosos. La necesidad de pertenencia es lo que hace que se formen grupos y la necesidad de formar parte de la historia de otros. En cuanto a la búsqueda de la identidad, consiste en que se desarrolla más bien un autoconcepto, se busca concretar quiénes somos, pero también, por otro lado, la elaboración del proyecto de vida. Al momento de presentar la elaboración o la construcción de un proyecto de vida, significa elaborar algo a futuro. Claro, ¿no? La elección vocacional, existe una preocupación entonces para el futuro, que es lo que queremos emprender, obviamente, a partir de nosotros, ¿no? En adelante. Esa es la elaboración del proyecto de vida. Muy bien. Por otro lado, también tenemos un dominio de naturaleza psicosocial, donde se da la identidad frente a la dispersión de roles. Aquí es donde Eric Erikson considera que la identidad va a consistir más bien en llegar a construir nuestro yo, que es la representación de quienes somos, versus una dispersión de roles. Y hablar acerca de una dispersión de roles se refiere a poder llegar a presentar múltiples actividades o funciones. Entonces el adolescente puede dejar de estudiar algo y empezar algo nuevo, pero lo que empieza tampoco no lo termina. Y esto estaría representando su confusión, ¿no? Es la dispersión o la confusión de roles. No sabe realmente qué es lo que quiere para él mismo.
Y es a eso a lo que podría estarse también dirigiendo. Muy bien. Al llegar a la adultez temprana, aquí los individuos tienden a presentar un mayor sentido de responsabilidad, sobre todo porque ya empieza el ámbito de ser más independientes y por ende también más predispuestos hacia poder estudiar y trabajar a la vez. Entonces, de esta manera van a emprender con nuevas funciones, van a tener nuevas alternativas y las personas aquí también van a llegar a adaptarse de una mejor manera. Por esa razón, entonces, la adultez temprana consistiría en esto, ¿no? En una estabilidad personal, mayor estabilidad económica, una adaptación mucho más significativa. En el dominio físico, en la adultez temprana, es donde aparece la mejor condición física. El individuo tiene mayor fuerza, mayor resistencia y también presentaría un mejor desempeño a nivel sexual, porque se encontraría en su mejor condición. La predisposición a tener enfermedades puede ser vinculado hacia un ámbito más congénito y por otro lado también si es que hay algún tipo de enfermedad hereditaria, ¿no? Pero por lo general, los jóvenes se encontrarían en la mejor condición de salud. Por otro lado, a nivel cognitivo se encontrarían en el llamado nivel postformal o estadio postformal. Esto ya no es de Piaget, esto es desarrollado por Jan Sinnott. Esto es desarrollado por Jan Sinnott. Jan Sinnott ahora nos llega a presentar la idea de su pensamiento postformal. Él creía que Piaget cometía un error al creer que solamente las operaciones formales en adelante se podrían llegar a mantener hasta la edad adulta. Pero Yancy no creía que si comparamos la forma de pensar que tiene un joven con la que tiene un adolescente, no podríamos decir que están en el mismo nivel, ya que el joven es capaz de utilizar también la experiencia para solucionar problemas o para adaptarse de una mejor manera. O para adaptarse de una mejor manera. Entonces, de esta forma, cuando se llega a presentar el pensamiento postformal, es mucho más abierto, es más adaptativo, es más evaluativo, ¿no? Y tiene una contribución muy importante. Por otro lado, también se da el pensamiento más flexible, ajá, donde las personas tienden a ya no someterse a rigurosos contenidos dogmáticos, ¿no? Sino que se da cuenta de que la persona va a llegar a presentar más bien un sentido de adaptación, ¿no? Se va a ajustar a una nueva situación. Entonces, llega a ser dialéctico, ¿por qué? Porque se relaciona a través del costo-beneficio. Evalúa una situación y lo relaciona con otra. Costo-beneficio. Muy bien, y por lo tanto, entonces el pensamiento postformal es más evaluativo, es más analítico y sobre todo más flexible, ¿no? Evalúa las situaciones y sobre todo también considera el contexto, considera las situaciones para poder tomar decisiones. Eric Erikson, por otro lado, consideraba que durante la adultez temprana es la etapa donde nosotros afianzamos nuestras relaciones con otras personas, lo cual implicaría la intimidad. Pero si no queremos ahora comprometernos con nadie y queremos estar solos, a eso se le llama aislamiento. Por tanto, nos referimos hacia la intimidad frente al aislamiento. Si no desarrollamos una intimidad que es de interactuar, tendemos a alejarnos, ¿no? Durante la adultez intermedia, por otro lado, ahora durante la adultez intermedia, es una etapa donde se presenta el llamado climaterio en el ámbito físico. ¿Esto qué significa? Es la antesala hacia la menopausia y la andropausia. Entonces, en el caso de las mujeres, la menopausia
Viene cargado de acontecimientos como bochornos, incremento de la presión arterial, vértigo, mareos, irritabilidad, depresión. Y en el caso de los varones, disminuye la función eréctil también, la función sexual se genera acá. Hay una disminución de la vitalidad y de la virilidad. Además de que también se disminuye la masa muscular y la fuerza. Cambios ahí también en la estructura ósea, dificultad para alcanzar y mantener la erección, ya de una disminución de la fuerza y el volumen eyaculatorio. Es decir, hay cambios muy significativos. En este caso, entonces, hablar acerca de los varones es presentar cambios vinculados sobre todo también hacia el ámbito hormonal, a nivel corporal y a nivel, pues, de comportamiento sexual. Entonces, el climaterio va a llegar a ser todo ello, ¿no? Claro. Por otro lado, entre otros cambios, va a llegar a presentarse la presbiopía, que es cuando la imagen se forma detrás de la retina y por lo tanto se va alejando el objeto para poderlo formar en el centro de la retina. Por eso los adultos durante esta etapa tienen a alejar las cosas para verlas. En ese sentido, entonces, es ahí donde también va a depender mucho del estilo de vida que se haya tenido. Si se ha llegado a presentar un estilo de vida saludable, bueno, pues aquí va a suceder de que va a favorecer hacia su desempeño de esa manera. Por otro lado, también tenemos en el campo del dominio cognitivo durante la adultez intermedia, en el dominio cognitivo, el individuo presenta el máximo desarrollo intelectual. Recordemos que durante esta etapa ya no se centra tanto en la cantidad de lo que produzca, sino en la calidad de lo que haga. Claro, ¿no? La calidad de lo que produzca aquí es donde se vuelve lo más significativo, pero por supuesto. Y esto es justamente entonces lo que lo va a llegar así a caracterizar. ¿Bien? Entonces, por eso los mejores científicos, escritores y artistas consiguen también sus mejores logros en esta etapa, aun cuando la producción disminuye en cantidad, llega a aumentar en calidad. Eso significa que durante esta etapa, en la adultez intermedia, entonces los adultos tienen que adaptarse de una mejor forma, sí, y utilizan su intelecto ya no para producir tanto, sino para mejorar en la calidad del producto. Tienden a escribir obras, por ejemplo, llegan a escribir ensayos, ahí tienen a sus profesores de la universidad que hacen investigaciones. Entonces se centran principalmente en poder valorar ello, ¿no? La productividad intelectual tiene que ver mucho. También ahora pues con la experiencia, pero más de tipo profesional. Por otro lado, durante la adultez intermedia también aparece un gran valor por guiar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no se trata solamente de los padres a los hijos. Como por ejemplo cuando papá o mamá aconseja a los hijos acerca de seguir una carrera universitaria, ser más independiente, valerse por sí mismo, entre otros. Sino que también esto puede verse reflejado como cuando los maestros guían a sus pupilos. Claro, estando en la universidad, supongamos, en la facultad, pues no sé, de administración, la maestra es la que les explica a sus estudiantes lo importante que es estar siempre actualizados. El aporte de la ciencia también cambia, se adapta y obviamente mejora, pero para eso se necesita, se requiere de tener un buen sistema de adaptación. Entonces, para poder lograr eso, es importante que los individuos puedan llegar a formarse y formarse de manera continua, ¿no? Tener cursos de actualización. Lo que está haciendo la maestra, entonces, es teniendo también generatividad. Claro, solo que no se dirige a sus hijos, sino se dirige a sus estudiantes. Entonces, cuando esto ocurre, ahí es donde nace otra forma de valoración. ¿Ya? Muy bien. Y ese va a llegar a ser entonces el campo principal. Pues sí, eso se daría de respecto a Erik Erikson. Por otro lado, si hablamos ahora acerca de la adultez tardía, ahora si es que nos referimos acerca de la adultez tardía tiene que ver ahora con la última etapa del desarrollo.
Durante esta etapa ya vamos a presentar en el desarrollo físico ciertos cambios, claro, ¿no? Durante esta etapa tiende a presentarse también un declive en la salud, principalmente en las mujeres. Los cambios se van llegando, principalmente dijimos en las mujeres, el cambio se va a ir dando a través de la osteoporosis. Y en el caso de los varones, los cambios se van a ir mostrando a partir de, si hablamos acerca de la osteoporosis, ¿no? En las mujeres, en los varones el principal problema es la próstata. En los varones, más bien, el principal aporte, el principal problema, perdón, va a ser la próstata. Pero estos cambios que se van a ir teniendo pueden llegar también a prevenirse, pero eso va a depender del estilo de vida que se haya tenido. Entonces, si ha tenido un estilo de vida basada en el alcohol, trasnocharse, una alimentación deficiente, drogas, entonces es probable que la persona tenga pues problemas de salud mucho más acrecentados durante esta etapa. Es por esa razón entonces que el desarrollo físico de la adultez se va a ir dando bajo esas características. ¿Hay mayor lentitud al momento de llegar a desplazarse? Sí. Hay mayor tendencia también a presentar dificultades para poder andar. Esto ocurriría también porque las articulaciones llegan también a sentirse lesionadas, afectadas, pero eso va a depender obviamente de lo que haya realizado la persona durante su etapa de juventud. Entonces, eso corresponderá al desarrollo físico en la adultez tardía. Por otro lado, en el desarrollo cognitivo, en la adultez tardía, desarrollo cognitivo, ocurre que durante esta etapa, en la senectud, el individuo tiende a presentar una mayor lentitud al momento de procesar la información. Por lo tanto, lo que hace es ser más lento cuando procesa. Al momento de explicarle algo, tenemos que volver a explicarle. ¿Por qué? Porque la persona tiende a olvidarse con facilidad o probablemente incluso también tiende a necesitar de un recurso como anotar. Hay abuelitos, por ejemplo, que tienden a anotar lo que tienen que hacer, porque si no se les olvida o probablemente incluso no utilizan los recursos adecuados para solucionar la situación problema. A eso se refiere. Y bien, entonces a eso nos referimos en este caso, ¿no? Cuando hablamos y referenciamos sobre la inteligencia y las habilidades de procesamiento. Para Robert Stenberg, algunas habilidades como la velocidad, cómo se procesa la información y el razonamiento abstracto declinan con la vejez, pero algunos aspectos del pensamiento práctico e integrador tienden a mejorar con el paso de los años. ¿Eso qué significa? Significa que mientras nosotros vamos llegando a disminuir en la velocidad de procesamiento, hay algo que sí favorece, que vendría a llegar a ser ahora el mejorar con el paso de los años. ¿Qué mejora con los pasos de los años? La inteligencia cristalizada. Claro, ¿no? Que corresponde a lo que uno aprendió a lo largo de la vida. Entonces, es durante esta etapa donde el abuelito le va a dar mayor valor hacia lo que va a poder llevar a cabo, a lo que va a poder realizar. Claro, ¿no? Y en este caso a eso nos referimos. Compensa ello con la experiencia, la inteligencia cristalizada, se va consolidando durante esta etapa. No es que inicie aquí. La inteligencia cristalizada no es que empieza en la adultez tardía, no, sino que es aquí donde se va consolidando porque ya se ha formado anteriormente a partir de las experiencias que hayamos tenido. Entonces la inteligencia cristalizada se va formando a partir de la experiencia con la cual nosotros interactuamos también con el medio o con el entorno. Entonces es ahí donde se presenta paulatinamente la disminución también de la memoria de corto plazo, lo cual haría que el abuelito tienda a olvidarse acerca de ciertas cosas, lo que tenía que hacer, lo que tenía que armar, reparar, entre otros. Entonces, la memoria, sobre todo, va a llegar a ser uno de los aspectos claves por los cuales los abuelitos tienden a presentar mayor deficiencia, sobre todo porque están más afectados en cuanto a los procesos cognitivos, sobre todo ligados en este caso a la memoria. Ligados entonces dijimos de esta manera hacia la memoria. Bien,
Eso entonces es lo que va a llegar a caracterizarlo, ¿no? Y bien, por ese lado entonces es allí donde se implica este tipo de expresión. Por otro lado, llegamos también hacia el desarrollo psicosocial, claro, ¿no? ¿Y qué sucede ahora aquí? Durante esta etapa, en la adultez tardía, sucede que el abuelito tiende más bien a buscar un qué hacer, sentirse útil. ¿Por qué? Porque cuando ya presenta el tiempo libre, ahora a qué podría llegar a dedicarse. El tiempo libre, ¿cuál sería entonces la principal expresión? Si hablamos acerca de esto, el tiempo libre, entonces se le da un valor altamente significativo a partir de esto. ¿Y cómo es que el individuo se va a ir desarrollando? Entonces, la jubilación evidencia, sí, la necesidad de buscar opciones para el uso del tiempo libre. Ujú. Entonces, de esta manera, el tiempo libre tiene un sentido muy importante. Afronta así pérdidas personales y la inminente proximidad ante la muerte. Las pérdidas personales se darían como cuando el abuelito llega a perder al cónyuge, entonces se siente solo. Claro, ¿no? Los hijos van a tener obviamente su propia familia, van a llegar a realizar o ya están construyendo incluso su propia historia. Pero los abuelitos cuando pierden al cónyuge, al compañero, se sienten vacíos y no quieren llegar a sentirse tampoco una carga, dicen ellos, para los hijos. Entonces, de esta manera buscan realizar actividades que puedan favorecer también, ¿no? Y sentirse útiles. Por esa razón, tienen a ayudar a los hijos a recoger a los hijos del kinder, por ejemplo. Claro, ¿no? De esa manera. Y por otro lado, aparece la visión también retrospectiva. En una visión retrospectiva es cuando se mira hacia el pasado, se le da un gran valor hacia el pasado. Y el pasado tiene que ver mucho con eso. La visión retrospectiva es mirar hacia el pasado, es llegar a centrarse sobre todo en estos eventos que se han llegado a tener. Y el pasado está íntimamente ligado, está íntimamente relacionado con los momentos de familia, con lo que se ha compartido en los momentos de familia. A eso se refiere, ¿no? Entonces es ahí donde se produciría el llamado nido vacío. Es el sentimiento de soledad ante la ausencia de los hijos. Ese es el nido vacío. Ese es el nido vacío. Y el nido vacío entonces tiene este aspecto, ¿no? Es el sentimiento de soledad cuando los hijos ya no están. Y es que el momento en el que los hijos van tomando sus propias decisiones, van llegando a ser más independientes, al salir de casa, entonces forjan sus propias familias. Y es aquí donde se presenta el sentimiento de soledad, ¿no? Porque los hijos ya no se encontrarían. Claro, ¿no? Entonces ese es el nido vacío. Y desde la perspectiva de Eric Erickson, finalmente, es donde se le da un fuerte valor hacia poder llegar a valorar todo aquello que hemos realizado a lo largo de nuestra vida. Como por ejemplo en este caso, nos referimos a que el abuelito es capaz de darle un sentido a todo lo que hemos venido realizando. Como por ejemplo, ¿no? El haber llegado a cultivar una amistad, el haber tenido hijos, el haber tenido una esposa, haber terminado una carrera. Entonces, ¿valió todo eso? ¿Tuvo un valor significativo? ¿O simplemente pues no formó parte de algo que nosotros deseábamos? Entonces, a eso es a lo que se le llama la integridad frente a la desesperación. Entonces la integridad es el valor por lo que nosotros realizamos, por lo que nosotros llevamos a cabo. Es la integridad. La integridad y la desesperación se estaría dando cuando la persona llegaría más bien entonces a no poder satisfacer ese estado. Si no fuera así y el balance se tornara negativo, la imposibilidad de cambiar el pasado los haría sentirse sin esperanzas, provocando depresión. Entonces en este caso, ¿los abuelitos también pueden llegar a desarrollar entonces un estado depresivo? Sí, cuando creen que no tuvo sentido todo lo que han venido haciendo, cuando a lo mejor han tenido dificultades o problemas en la familia, discusiones donde los hermanos se han alejado. Los abuelitos tienden a sentirse culpables, creen que ellos son los que en verdad, pues, a partir de ellos fue que los hijos no se desempeñaron adecuadamente, no se desenvolvieron de manera oportuna.
y es ahí donde aparece sobre todo pues esta expresión. Entonces, es allí donde la integridad frente a la desesperación cobra un valor muy significativo. Por eso habrán visto en algún momento que los abuelitos tienden a darle un valor muy importante a, a darle sentido a lo que vienen haciendo, ¿no? Se sienten útiles cuando ayudan en casa, se sienten útiles cuando desempeñan algún tipo de rol, porque eso le da un valor significativo. Claro, ¿no? Porque ellos están pensando más en la muerte en sí. Y más aún si es que no tienen al cónyuge, tienden a sentirse pues más solos, ¿no? Por eso el valor por lo que se viene realizando también pues en este caso. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que se va a llegar a mostrar dentro del campo de lo que es integridad frente a la desesperación. Bien, listo, muy bien. Entonces, tenemos allá papá biología. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto escucharte. Acá, justamente, viendo cómo estás con los tetrápodos. Cuéntame, cuéntame, ¿están desesperados o están íntegros? ¿Cómo están ellos? No, 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 está muy bien. Sí, sí, así es. Están repasando y los chicos también durante todo el proceso se han llegado a mantener también bastante activos, bastante participativos, sobre todo dentro de lo que vamos desarrollando. Y como son varios temitas y varios conceptos que hay que ir manejando, entonces por eso aprovechamos para poder avanzar la parte del repaso con conceptos y palabras clave. Perfecto, perfecto, amigo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Como siempre acá, sabes que valoramos todo lo que haces por los tetrápodos y los tetrápodos también valoran lo que tú haces por ellos. Sí, sí, así es, amigo. Muchas gracias, Marín, también, porque sí, es un ambiente bastante adecuado también que desarrollamos con los chicos y sobre todo, sí, la clase también fluye de manera favorable. Perfecto, perfecto, amigo. No te quito más tiempo entonces. Sí, le voy a mandar saludos a Barnal, no te preocupes. Nos vemos, amigo, nos vemos. Un Listo, abrazo. gracias, gracias. Listo, nos vemos, estimado Cristian. Listo, muy bien, chicos. Entonces, a partir de ello es donde cerramos esta idea de lo que va a llegar a ser el desarrollo humano. Con esta parte, nosotros vamos a irlo integrando entonces dentro de lo que hemos ido revisando, ¿no? Muy bien, ahora, al regreso de en nuestro break que vamos a ir teniendo, recordemos que falta lo que va a ser el repaso ahora de filosofía, que es la que viene a continuación, y de ahí comenzamos a resolver la parte de nuestro material práctico. ¿Ya, muchachos? Recuerden que lo estamos dejando para el final, el material tanto de psico como de filo, para poderlo trabajar obviamente sobre la base primero del repaso que estamos haciendo, porque el contenido es amplio, y se viene ya dentro de una hora que regresemos de nuestro break, tenemos ahí la parte de filosofía. Ya chicos, una hora así muy puntual también de nuestros temas que hemos ido avanzando y desarrollamos el material. ¿Ya? Listo, muy bien chicos, excelente. Entonces, al regreso culminamos ya con la parte de filo y el desarrollo de nuestro material práctico. ¿Ya? Muy bien, jovencitos, genial. Entonces, hasta aquí vamos a llegar entonces en este breve momento y ya nos encontramos para el regreso entonces de lo que nos falta revisar. Muy bien, chicos, nos vemos entonces. Un abrazo, aprovechen su break también para comer, para alimentarse, estirarse y de ahí regresamos. Listo, muy bien, chicos, nos vemos. Chau, 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 regresamos.